Bienvenidos a su podcast El Predicador. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema que atraviesa toda la Biblia y que sigue siendo una advertencia viva para nosotros. No vendas tu primogenitura. Ese momento cuando Esaú entregó lo más valioso que tenía por algo que solo calmaba un deseo pasajero, no es solo una historia antigua, es un espejo para nuestra vida espiritual. La primogenitura representa identidad, llamado y herencia delante del Dios eterno, y cada creyente ha recibido algo que no debe negociar por nada en este mundo. Así que, con esa imagen en mente, vamos a entrar paso a paso en el corazón del tema. Cuando abrimos Génesis y contemplamos este episodio entre Esaú y Jacob, lo primero que vemos no es solo a dos hermanos compitiendo por un derecho familiar. Vemos a dos caminos espirituales manifestándose frente a nuestros ojos. En la cultura hebrea del primer siglo, los personajes nunca son solo individuos. También son representaciones vivas de actitudes, decisiones y respuestas del corazón humano frente al llamado del Dios eterno. Por eso, cuando decimos ¿quién interviene aquí?, no hablamos solamente de Esaú y Jacob, sino de dos maneras totalmente distintas de responder al pacto de Dios. Esaú, el primogénito, representa al hombre dominado por lo inmediato, por lo sensorial, por el apetito que clama más fuerte que la convicción. Él es el prototipo del ser humano que tiene un llamado, una posición y una herencia, pero que no entiende su valor espiritual. Esta historia no lo presenta como un hombre malvado, sino como alguien desconectado de lo eterno, alguien que no ha aprendido a discernir entre lo sagrado y lo común. En el corazón de Esaú vemos ese peligro constante en el alma humana, cambiar lo que Dios entregó por lo que el deseo grita en el momento. Jacob, por otro lado, aparece como aquel que sí valora la primogenitura, aunque sus métodos no sean perfectos. En la perspectiva hebrea, Jacob encarna al hombre que anhela la herencia espiritual, al que reconoce que la bendición de Dios es más grande que cualquier bien material. Él actúa torpemente, sí, pero lo mueve un deseo profundo, ser heredero del pacto, caminar dentro del propósito que Dios trazó desde Abraham. Y es interesante notar que la Escritura nunca esconde sus fallas, porque el énfasis no está en su perfección, sino en la dirección de su corazón. Pero el personaje más importante, aunque a veces no parece explícito, es el Dios eterno mismo. Él está detrás del desarrollo, observando la decisión de ambos hermanos, permitiendo que las elecciones revelen el tipo de hombre que cada uno es. El padre no fuerza la voluntad de Esaú para que valore lo sagrado, ni obliga a Jacob a esperar. Deja que ambos revelen su corazón. En otras palabras, la intervención divina no siempre es visible en acciones directas. Muchas veces está en el espacio que Dios da para que nuestras decisiones hablen más fuerte que nuestras palabras. Y finalmente interviene el oyente, tú y yo, porque esta no es una historia para analizar, sino para reflejarnos. La pregunta no es solo quiénes son Esaú y Jacob, sino con cuál de los dos nos parecemos cuando la vida nos pone frente a un plato de lentejas emocional, moral o espiritual. Cada creyente recibe una primogenitura, identidad en el Mesías, acceso al pacto, promesas eternas. Y la intervención verdadera ocurre cuando entendemos que esta historia no es ajena a nosotros, sino un llamado a despertar, a valorar lo que tenemos y a no negociar lo eterno por lo temporal. ¿Qué es lo que realmente está en juego en esta historia? Cuando entramos en el corazón del relato de Esaú y Jacob, descubrimos rápidamente que lo que está en juego no es simplemente un derecho familiar o una porción de herencia material. En la mentalidad hebrea, la primogenitura no era un detalle cultural sin importancia. Era un símbolo espiritual de enorme peso. Representaba la continuidad del pacto, el privilegio de llevar el linaje de la promesa y la responsabilidad de ser un portador visible del propósito del Dios eterno. En otras palabras, lo que Esaú tenía en sus manos era un tesoro espiritual que trascendía su vida y llegaba hasta generaciones futuras. La primogenitura incluía herencia, autoridad y bendición, pero también representación. El primogénito era el que separaba al frente espiritual de la familia, el que guiaba, el que preservaba la fe, el que mantenía vivo el pacto establecido con Abraham.
Perderla significaba perder identidad, perder dirección, perder propósito. Por eso la Escritura recalca la gravedad de lo que Esaú hizo. No simplemente entregó un título, entregó la posibilidad de caminar dentro del diseño de Dios para su vida. Lo que estaba en juego era, literalmente, su rol dentro del plan eterno. Pero cuando Esaú llega cansado del campo, su cansancio físico expone un cansancio más profundo, el cansancio del alma que no valora lo sagrado. Lo que está en juego entonces no es solo la primogenitura en sí, sino la capacidad espiritual de reconocer el valor de lo que Dios te ha dado. Aquí descubrimos que el verdadero peligro no es perder la bendición, sino no discernirla. Porque lo que no se discierne, tarde o temprano se negocia. Y lo que se negocia se pierde. Así, lo que está en juego no era el plato de lentejas, sino el corazón que decidió que un deseo inmediato valía más que una promesa eterna. De hecho, lo que está en juego en esta historia también revela la guerra entre dos mundos, el mundo del apetito y el mundo del pacto. Cada creyente vive entre esos dos mundos. La carne siempre grita por satisfacción inmediata, mientras el espíritu llama a guardar lo eterno. La carne dice ahora, el espíritu dice a su tiempo. Esaú representa al hombre que vive guiado por sus sentidos, Jacob al que vive guiado por lo que no se ve. Y entre ambos, lo que está en juego es la dirección de la vida. ¿Viviremos por lo que sentimos o por lo que creemos? Y finalmente, lo que está en juego es la pregunta más profunda. ¿Cuánto vale para ti lo que Dios te entregó? Porque si no lo valoras, lo vas a entregar. Si no lo cuidas, lo vas a perder. Si no lo honras, alguien más caminará en aquello para lo cual había sido llamado. La primogenitura espiritual en el Mesías, identidad, llamado, propósito, herencia, acceso al pacto, es demasiado grande como para ponerla en riesgo por un momento de placer, de enojo, de cansancio, de comodidad. Eso es lo que realmente está en juego, tu lugar en el propósito eterno del Dios eterno. ¿Cuándo sucede esta decisión y qué revela del corazón humano? La decisión de Esaú no ocurre en un momento de gloria espiritual, ni después de una reflexión profunda, ni en medio de un tiempo de búsqueda del Dios eterno. Ocurre en un instante vulnerable, cuando está cansado. Y ese detalle, que parece tan pequeño, revela una verdad inmensa sobre el alma humana. La mayoría de nuestras peores decisiones no las hacemos en momentos de claridad, sino en momentos de agotamiento, descuido o presión. Cuando Esaú llega del campo exhausto, físicamente drenado y emocionalmente impulsivo, ese es el momento donde su corazón queda expuesto. Es allí donde lo eterno pierde valor y lo inmediato domina su mente. El cansancio en la Escritura no es solo físico, es espiritual. Y cuando un hombre o una mujer están espiritualmente cansados, comienza a surgir la tentación de elegir lo más fácil, lo más rápido, lo más accesible. Esaú no estaba pensando en Abraham, en Isaac, en el pacto, en la línea mesiánica, en el propósito eterno. Estaba pensando en su hambre. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos vendido momentos de obediencia, pureza, fidelidad, propósito y llamado por un hambre emocional? Hambre de aceptación, hambre de placer, hambre de descanso, hambre de escape. Ese hambre puede ser el plato de lentejas que nos hace olvidar quiénes somos. Y es aquí donde descubrimos algo revelador. Las decisiones más peligrosas suelen ocurrir cuando no valoramos nuestra identidad en Dios. Esaú no se levantó diciendo, hoy voy a entregar mi primogenitura. Fue su condición interna la que lo preparó para perderla. En otras palabras, la caída no ocurre en el momento de la decisión, ocurre mucho antes, cuando dejamos que el desgaste, la distracción o el descuido apaguen la percepción espiritual. Cuando el espíritu deja de gobernar, la carne se vuelve ruidosa. Y cuando la carne se vuelve ruidosa, el corazón deja de escuchar la voz del pacto. Además, esta decisión ocurre en un espacio cotidiano, familiar, doméstico, precisamente para enseñarnos que las batallas más grandes no siempre se dan en los montes o en los desiertos, sino en lo ordinario. La batalla de Esaú no fue contra filisteos, ni contra reyes, ni contra gigantes. Fue contra sí mismo, en su casa, frente a una olla de lentejas. Esto nos recuerda que las decisiones que definen nuestra vida espiritual
no siempre se toman en eventos grandes, sino en esos momentos silenciosos donde solo Dios y tu corazón saben lo que está en juego. En última instancia, esta historia revela que el corazón humano siempre está en riesgo cuando está desconectado de lo eterno. Cuando la fe deja de nutrirse, el alma deja de discernir, y cuando el discernimiento se apaga, lo eterno se vuelve opcional. Esaú nos muestra que no se necesitan grandes pecados para perder grandes cosas. Solo se necesita un corazón descuidado en el momento equivocado. Por eso la pregunta ¿cuándo? Es tan importante, porque nos revela que la mayor parte de nuestras pérdidas espirituales ocurren cuando dejamos de vigilar nuestra relación con el Dios eterno. ¿Dónde ocurre esta decisión y qué nos enseña ese contexto? Lo primero que nos sorprende del relato es que esta decisión tan trascendental no ocurre en un lugar espiritual, no es en un altar, no es en una montaña, no es en un encuentro con Dios. Ocurre en casa, en la tienda, en un entorno cotidiano, y eso es intencional. La Escritura nos muestra que muchas de las batallas espirituales más importantes no se libran en lugares solemnes, sino en lo cotidiano, allí donde bajamos la guardia. Es en el día a día donde el enemigo busca negociar nuestra primogenitura, porque es en lo ordinario donde somos más vulnerables. Esaú no perdió su herencia en un campo de guerra, la perdió en su propio hogar. Este detalle revela un principio profundo. Lo que somos en lo secreto define lo que guardamos en lo público. En casa no hay máscaras, no hay apariencias, no hay roles que desempeñar. Allí el corazón actúa tal como es. Por eso, cuando Esaú cede su primogenitura en un ambiente familiar, la Escritura está enseñándonos que lo que realmente amenaza nuestro llamado no son los ataques externos, sino las decisiones internas tomadas en lo íntimo, cuando nadie nos observa. Allí se revela cuánto valoramos realmente lo que Dios nos ha dado. También es importante notar que el intercambio ocurre en un contexto de necesidad normal. No era un momento dramático, no era una crisis espiritual, no era un ataque demoníaco evidente, era simplemente un momento humano. Esto nos enseña que la vida espiritual no se define solo en situaciones extraordinarias, sino en los momentos comunes donde nuestros deseos naturales chocan con nuestro propósito eterno. Es en esos pequeños cruces entre lo natural y lo espiritual donde se juega la fidelidad. La pregunta no es solo ¿qué haces cuando estás en la iglesia?, sino ¿qué haces cuando estás agotado, en casa, enfrentando tus apetitos sin testigos? Además, el hecho de que Jacob esté cocinando en ese mismo lugar muestra que siempre habrá delante de nosotros opciones, una que alimenta el cuerpo y otra que alimenta el llamado. No siempre serán opciones dramáticas. Muchas veces serán tan simples como elegir entre lo fácil y lo correcto, entre lo inmediato y lo eterno, entre lo que satisface y lo que edifica. El contexto donde ocurre la decisión nos recuerda que Dios permite estos momentos para revelar cuánto entendemos de nuestra identidad y de nuestro pacto con Él. Finalmente, el lugar donde ocurre esta historia nos enseña una verdad poderosa. La verdadera lucha espiritual sucede dentro de ti, no fuera de ti. No se necesita un enemigo visible para que pelees por tu herencia. Muchas veces la pelea más intensa sucede en tu interior, en tu mente, en tu corazón. Allí es donde el enemigo te susurra que lo inmediato es más urgente que lo eterno. Allí es donde decides si conservar o entregar tu primogenitura. Por eso, el contexto nos enseña que debemos velar incluso en los momentos más comunes, porque es allí donde se decide el rumbo de nuestra vida espiritual. ¿Por qué sucede esta decisión y qué revela sobre nuestra relación con Dios? Cuando analizamos por qué Esaú tomó una decisión tan drástica, descubrimos que no fue un caso aislado de impulsividad, fue el resultado de una percepción espiritual distorsionada. Esaú no valoraba la primogenitura porque no comprendía su peso eterno. Para él, el pacto, la herencia y la bendición eran conceptos lejanos, abstractos, sin impacto inmediato en su vida. Lo que sí era palpable era su hambre. Y aquí la Escritura nos revela algo profundo. Cuando lo eterno se vuelve irrelevante en nuestro corazón, lo temporal se vuelve irresistible. Esaú cambió lo que no veía por lo que podía oler, probar y tocar.
Ese intercambio nace cuando el corazón pierde la capacidad de ver el propósito de Dios como algo real y presente. Este relato también muestra que Esaú vivía desconectado de la historia de su familia. La fe de Abraham y de Isaac no había echado raíces profundas en él. No era que desconociera la importancia de la primogenitura, era que no la amaba, no la deseaba, no la valoraba. Esto nos enseña que conocer verdades bíblicas no es suficiente. Hay que atesorarlas. El corazón humano puede saber lo que Dios dice y aún así preferir un plato de lentejas. Por eso el porqué de la decisión de Esaú no está en su ignorancia, sino en su falta de amor por lo santo. Cuando el corazón no se deleita en lo que Dios valora, cualquier deseo pasajero puede sustituir al propósito eterno. Además, esta decisión revela que Esaú vivía gobernado por sus emociones y apetitos. Y cuando el alma se desajusta, la percepción espiritual se vuelve borrosa. El hambre, físico, emocional o espiritual, se convierte en un tirano que redefine prioridades. Esaú no evaluó, no meditó, no buscó a Dios, no recordó el pacto, simplemente reaccionó. Esto nos enseña que el ser humano, cuando no está alineado con el espíritu, vive reaccionando a estímulos en lugar de respondiendo a convicciones. Y cuando nuestras emociones se vuelven más fuertes que nuestra fe, la primogenitura siempre está en peligro. Por otro lado, esta historia revela que Dios permite momentos donde se manifiesta la verdadera condición del corazón. La Escritura dice que Esaú menospreció su primogenitura, no que la perdió por accidente. Su decisión fue un reflejo de lo que ya vivía dentro de él. Dios no le arrebató la bendición, Esaú la entregó. Este principio nos recuerda que el Dios eterno no obliga al hombre a honrar lo sagrado, lo invita. Y también permite circunstancias que revelan si realmente valoramos lo que Él nos ha dado. En esa revelación se muestra si caminamos en pacto o solo en emoción. Finalmente, esta decisión nos enseña que cuando alguien no tiene una relación viva con el Dios eterno, la primogenitura se convierte en una teoría más que en una identidad. Esaú no entendía que su bendición venía de arriba, que su llamado era parte del plan eterno del Creador. Y cuando alguien no reconoce quién es Dios y qué ha hecho, termina entregando lo que Dios le dio a cambio de satisfacer un deseo momentáneo. Por eso, esta historia revela que el problema no fue el hambre, sino la ausencia de una relación profunda con el Dios del pacto. Porque cuando conoces al Dios eterno, no entregas por nada lo que Él puso en tus manos. ¿Para qué sucede esta historia y qué llamado nos hace hoy? Esta historia sucede, en primer lugar, para mostrarnos que el Dios eterno no solo registra hechos históricos, sino que deja señales espirituales para cada generación. El intercambio entre Esaú y Jacob no está en la Biblia para juzgar a un hombre antiguo, sino para iluminar nuestros propios caminos. Es como si el Dios del pacto nos dijera: mira bien, porque en cada generación mis hijos deben decidir entre lo eterno y lo temporal. El propósito de esta historia es confrontarnos con la realidad de nuestro corazón y enseñarnos a discernir el valor de lo que Él nos ha entregado: identidad, llamado, herencia en el Mesías. En segundo lugar, esta historia existe para hacernos conscientes de que la primogenitura espiritual, nuestra identidad en Jesucristo, nuestra inclusión en Israel, nuestro acceso al pacto, es demasiado valiosa como para negociarla. El relato nos llama a recordar que no se puede amar a Dios y despreciar lo que Él nos dio. Esaú despreció su primogenitura porque no veía lo invisible, pero nosotros, al mirar al Mesías resucitado, no tenemos excusa. Él nos hizo coherederos, nos dio acceso a la familia, nos dio nombre, propósito y dirección. El para qué de esta historia es recordarnos que la salvación no es un plato que se intercambia, es una identidad que se honra. También sucede para advertirnos sobre la fragilidad del corazón humano. El Eterno nos muestra a través de Esaú cuán fácil es perder grandes cosas por decisiones tomadas en momentos pequeños. El pasaje nos recuerda que la vida espiritual no solo se define por lo que hacemos en los grandes momentos, sino por la disciplina diaria de decir no a los impulsos que quieren gobernar nuestro corazón.
El llamado es claro: vigila tu alma cuando estés cansado, cuando estés herido, cuando estés tentado, porque allí es donde el enemigo ofrece lentejas disfrazadas de alivio, pero que cuestan demasiado caro. Además, esta historia sucede para mostrarnos que Dios honra a quienes valoran lo que Él valora. Jacob no fue perfecto, pero tenía hambre de herencia espiritual. Esa es la clave. El Padre Celestial busca hijos que deseen el pacto más que el placer, la bendición más que la comodidad, la obediencia más que la satisfacción inmediata. El para qué es enseñarnos que Dios mira el corazón y que Él respaldará a quienes caminen con la convicción de que lo eterno es más valioso que lo pasajero. Cada creyente que honra su primogenitura se convierte en un portador del propósito eterno en medio del mundo. Finalmente, esta historia sucede para llamarnos a renovar nuestro compromiso, no vender lo que Dios nos dio bajo ninguna circunstancia, no vender la santidad por un momento de placer, no vender la fe por aceptación humana, no vender la obediencia por comodidad, no vender la identidad por un deseo momentáneo. El Dios eterno nos muestra a través de Esaú lo que está en riesgo y a través de Jacob lo que se gana cuando se anhela lo que el cielo llama sagrado. El gran llamado de este pasaje es firme, claro y urgente. Guarda tu primogenitura, protégela, valóralo, ámala, porque en ella está tu lugar dentro del propósito eterno del Padre. Al final, la historia de Esaú y Jacob nos deja una verdad que no podemos ignorar. Cada día se nos presentan platos de lentejas disfrazados de oportunidades, alivio momentáneo o deseos inmediatos. Y es ahí donde el Dios eterno nos invita a pausar, a recordar quiénes somos y qué valor tiene la herencia que Él nos entregó. Nuestra primogenitura espiritual, nuestra identidad, nuestro llamado, nuestra comunión con Él, no es un artículo negociable, es un tesoro que merece ser custodiado con celo y gratitud. Que cada decisión que tomemos refleje que entendemos su peso y su belleza. Gracias por acompañarnos en este recorrido profundo. Que el Dios eterno te dé discernimiento para reconocer lo que vale la pena, fuerza para resistir lo pasajero y humildad para caminar siempre bajo su propósito. Recuerda, nunca vendas lo que el cielo te dio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Jehová te guarde y te sostenga mientras caminas firme en tu herencia.